Mi nombre es Fátima Saray Gómez Rodríguez y a continuación voy a mostrarte algunos temas de la materia de Ciencias de la Comunicación. El primer tema que vamos a tocar son los elementos de la comunicación. El primer punto es el emisor, aquella persona que inicia la conversación y transmite el mensaje. El receptor, aquella persona que recibe el mensaje. El código, el cual es el idioma que vamos a utilizar para poder dar a conocer nuestro mensaje. Este debe ser conocido por ambas partes. El canal, el cual es el lugar por el cual va a pasar nuestro mensaje, es decir, computadora, celular, etc. Esto quiere decir que también nuestro canal puede ser artificial o natural. El mensaje, que es la información que vamos a dar a conocer. La retroalimentación, la respuesta de nuestro receptor. La situación y el contexto vendrían siendo los subtemas de nuestro tema principal a hablar. El referente es el tema principal a hablar. Posteriormente tenemos los tipos de interacción. El personal, es decir, cuando dos personas están físicamente presentes y conversan. La masiva, cuando se da a conocer por medio de publicidad o mercadotecnia para que su público conozca su producto y a la vez se interese en ese tema que se está tratando de dar. La colectiva se da por medios masivos, es decir, ya sea radio, televisión, etc. Para un público obviamente variado. La intrapersonal es de una sola persona y normalmente se utiliza para darse un autoconocimiento. La interpersonal. Esta se da entre dos personas con un tema en común. La pública. Esta se da para un público variado y el tema puede variar. La bilateral. En este punto puede ser una persona tanto receptor como emisor, es decir, los papeles varían. La privada, es decir, aquella que es donde se tiene un tema en común, pero se hace en un grupo pequeño de personas que pueden fluir en una conversación. La unilateral, donde solamente una persona puede responder, es decir, el emisor. La directa, es decir, donde las personas están físicamente próximas y pueden tener una conversación de tema variado. La indirecta, aquí se da por un medio de comunicación. Sin embargo, las personas pueden tener una conversación buena. La formal vendría siendo en un área de trabajo donde un jefe da las órdenes por medio de un lenguaje formal a sus trabajadores. La comunicación informal sucede con cualquier persona, amigos, familiares y no hay un tema en concreto. La verbal. Aquí se utiliza tanto el lenguaje oral escrito, el que sabe su preferencia, pero aquí se tiene que utilizar reglas de ortografía, es decir, puntos, comas, para dar un mensaje concreto y entendible. En el no verbal utilizamos solamente gestos para poder dar a conocer nuestro mensaje. Tenemos las barreras de la comunicación, las físicas, que vendrían siendo aquellas que causen ruido o que estén a nuestro alrededor y no nos permitan escuchar el mensaje. Las filosóficas, cuando el emisor y el receptor no tienen una misma ideología de algún tema principal. De las fisiológicas podemos decir que es cuando el receptor o el emisor tienen algún defecto físico y no pueden escuchar o hablar para poder comunicarse. Las semánticas son aquellas donde el idioma no es el mismo y por lo tanto la comunicación no puede darse porque el mensaje se malinterpreta. Las administrativas, estas se dan cuando en una oficina o algún lugar de trabajo no hay cierta comunicación entre los trabajadores, lo cual causa un conflicto de ideas y no pueden llegar a terminar su trabajo o a una ciencia de sus ideas. Las psicológicas es cuando las personas que están llevando a cabo la conversación no idean en sentimientos, es decir, ya sea por emoción de tristeza, enojo, y por lo tanto al no poder concordar no pueden llevar una conversación y esto impide la llegada de un mensaje. Para finalizar, podemos decir que la comunicación es importante, pero hay que saber dónde y cuándo, cómo utilizarla y con quién, porque esta lleva un orden y hay que sabérselo dar.